De vuelta, conversamos con Rodrigo Galilea, senador, presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Buen lunes. Muy buenos días, Juan Manuel. Oiga, muy buen lunes, senador, 3 de noviembre. déjeme partir preguntándole. San Martín de Porres. San para Martín, los sí, gustos de... oiga, el día del sándwich también. Ya le voy a preguntar por eso, a ver si alcanzamos. Déjeme preguntarle por cosas más importantes, ¿no? Rechazo a la ley de presupuesto. Decía el ministro Grau que Chile Vamos está adoptando la lógica del Partido Republicano. ¿Qué le dice usted al ministro? Fíjese que yo no comparto ese tipo de frases del ministro Grau, que tienden a politizar hasta el exceso la discusión de presupuesto. Uh-huh. Los ministros de Hacienda tienen que ser muy cuidadosos en la discusión de la ley quizás más importante del año, que la ley del presupuesto, y si es que se empiezan a quedar, sea Grau o sea el que sea, con frases para la galería, en vez de sentarse a trabajar y escuchar y ver cuáles son los planteamientos de cada sector político. Chile Vamos tiene su postura, los republicanos tienen su postura y otros partidos también pueden tener la propia. Dentro del propio oficialismo, de hecho, hay discrepancias con el presupuesto. Bueno, creo que se hace asimismo un flaco favor en esta tramitación. Nosotros hemos rechazado buena parte del presupuesto. ¿Por qué? Para que todos los auditores lo sepan, porque tenemos todavía discrepancias de cuál es la correcta estimación de ingresos en el país. Tenemos también discrepancias en cuáles van a ser efectivamente los gastos esperables para el año, y por lo tanto de ahí que tenemos discrepancias de cómo se debe construir armónicamente este presupuesto. Veía que el ministro creía que cuando nosotros le decíamos esto era una especie de bluff, que le íbamos a rechazar si es que no nos poníamos y no nos aclarábamos en estos temas. Bueno, no es ningún bluff. El país está en una situación fiscal que es compleja, que estamos muy cerca del tope de deuda que el Consejo Fiscal Autónomo ha declarado como razonable, y tenemos que hacer los esfuerzos, todos los sectores políticos, para no cruzar ciertas líneas rojas que le hacen muy mal, quizás no a esta generación, no a este año, sino que finalmente empezamos a tener un país que fiscalmente se hace cada vez más complejo. ¿Cuáles son esas líneas rojas, por ejemplo? Las líneas rojas están básicamente asociadas a, uno, no pasar el nivel de deuda del 45% del PIB que el Consejo Fiscal Autónomo y todos nos hemos puesto como una línea de deuda, y esto es como si estuviéramos hablando de cualquier familia. De acuerdo a los ingresos que tenemos, no podemos tomar un crédito hipotecario de más de cierto porte o un crédito de consumo de más de cierto porte, porque simplemente se entra en un espiral, de mayor deuda, mayor deuda, mayor deuda y mayor deuda. Entonces, cuando tenemos la historia reciente, Juan Manuel, de que en los últimos 3 ejercicios fiscales, el 23, 24 y 25, el gobierno se propuso ciertas metas, nos propuso ciertas metas, nosotros estuvimos de acuerdo en esas metas, le creímos a las estimaciones que la propia DIPRES hacía, y la verdad es que se equivocaron por harto, particularmente el año pasado fue, pero así extremadamente equivocado. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en llegar a consensos, en tener cifras creíbles para todos los sectores políticos, y de eso se trata este ejercicio. Y por tanto, vuelvo a tu pregunta inicial, Juan Manuel. Ese tipo de frases, es que ustedes están pauteados por aquí, por allá, que le hacen caso a no sé quién, no sé cuánto, la verdad, no le ayudan nada. Esto, de hecho, a mi juicio, esta discusión presupuestaria debiera tener y debiera llegarse a una negociación final por unanimidad, porque aquí lo que está en juego finalmente es volver a poner bases sólidas del manejo fiscal en Chile para que nuestro país, desde el punto de vista económico y social, pueda volver a progresar. Déjeme ya hablar de la otra controversia que salpicó a propósito de los dichos de Evelyn Matei sobre el Plan Nacional de Búsqueda y la respuesta que tuvo de parte de ayer del ministro de Justicia, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, básicamente diciendo que la candidata no había leído el Plan Nacional de Búsqueda. Más allá de la respuesta del ministro,
parecía una controversia como un poco innecesaria, ¿no? Sobre todo en recta final de campaña. A ver, esto se dio a raíz de declaraciones, entrevistas, en fin, que no son pauteadas, sino que son temas que van saliendo. Y yo quiero, recalcar lo siguiente. Evelyn Matei siempre ha señalado y lo ha demostrado en su trayectoria, total respeto por los derechos humanos. Y en ese sentido, el tema detenido desaparecido, por supuesto que es un tema particularmente sensible, que ella lo entiende así. Lo que, si uno mira esa entrevista y cómo se fue dando el diálogo, y creo que ayer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, también lo señalaba de la manera en que lo voy a decir, ella lo que reclama es que este tema, que es un tema tan sensible, que toca a una fibra tan especial dentro de las cosas malas que sucedieron en el país, no quiere que se siga usando como una herramienta simplemente de política que se levanta cuando conviene y se deja de hablar de ella cuando no conviene. No, estos son temas de Estado verdaderamente sensibles que no admiten polarización, o sea, no admiten usarse simplemente como banderas de uso político cuando conviene y cuando no conviene. Y por tanto, creo que allá apuntaba la declaración de Evelyn Matei, así lo entiendo yo. Pero claro, pero plantear que era más que un plan de búsqueda, un plan de venganza, evidentemente era algo que iba a generar el ruido que provocó, en un tema que siempre es sensible y donde sabemos que la izquierda tiene terreno ganado. Porque hay personas que usan estos temas simplemente como una bandera de uso político cuando conviene, y vuelvo a decir, y cuando las aguas están tranquilas. Coincidiremos, senador, también que hay personas que genuinamente se pueden sentir muy ofendidos también por un tema que es doloroso. O sea, inevitablemente también tiene ese otro componente. Por eso, Juan Manuel, vuelvo a decirte, yo en lo personal, y creo que es normal de la gente, estimamos que el tema de los detenidos desaparecidos es un tema extremadamente sensible y delicado. Y es por eso que cuando se politiza y se lleva a aguas que no corresponden, se le hace un flaco favor a la propia causa de ver si es posible tener más y mejores antecedentes de qué pasó con aquellas personas que nunca fueron encontradas. Y de eso a nosotros no nos van a mover. Los esfuerzos correctos siempre van a ser bienvenidos, y yo no tengo personalmente ninguna duda respecto a ese tema. Oiga, déjeme preguntarle en un tema que probablemente va a generar cierto ruido. Entiendo que Mario Desbordes está apoyando a Álvaro Carter como candidato a diputado en desmedro de Jimena Osandón de Renovación Nacional. ¿Tiene antecedentes sobre eso? Mire, exactamente un minuto antes de que yo contestara esta llamada, me llegó una información en ese sentido. La tengo que corroborar. Espero que sea una equivocación, porque la candidata de ese distrito, la principal candidata del Partido de Renovación en ese distrito, es una candidata de gran trayectoria, como es Jimena Osandón. Perdón, me dice nuestro editor de política Mega Media, Rodrigo Bravo, me dice que no solamente es cierto, sino que hay un video en ese respaldo de Mario Desbordes a Álvaro Carter. Sería muy lamentable, pero como no lo he visto yo, prefiero... ¿Qué efecto puede tener eso desde el punto de vista institucional, que una figura como Mario Desbordes respalde a alguien que es distinto a los candidatos del partido? Cualquier persona puede hacer, por supuesto, la denuncia al Tribunal Supremo del partido, pero también es una falta me parece a mí, de consecuencia y de lealtad política apoyar a personas que no están ni siquiera compitiendo dentro del pacto en que está Renovación Nacional. Pero vuelvo a decir, prefiero interiorizarme mejor del asunto. Hay un video, estoy viendo en estos momentos el video publicitario, no es una simple declaración, es un video de campaña donde sale Mario Desbordes y si yo votara acá, votaría por Álvaro Carter, y fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso, trabajador, inteligente, estudioso, jugado por la gente, en los temas sociales, los temas de defensa, en seguridad. Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado. Eso, entre otras cosas, dice el video. O sea, ya no es simplemente una declaración, es un video publicitario, digamos, de campaña. Como no lo he visto, Juan Manuel, sin comentarios al respecto. Ya. Vamos a ver cómo evoluciona esta historia también. Gracias por conversar esta mañana, senadora.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que esté muy Nos bien. vemos. El senador Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, en diálogo esta mañana con Ahora es Cuando. Son las 8:03.